Un gran saludo una vez más a todos ustedes, queridos Ajín. En el nombre de nuestro amado Abba Kadosh, Yahweh Sebaot, quiero hacer la tercera parte del tema que muchas personas han estado esperando. Para ser sincero, hay muy poca información en las redes donde muchas personas no pueden alcanzar, digamos, su objetivo de aclarar ciertas dudas acerca de qué pasa cuando nosotros morimos. Entonces, los temas que siempre he publicado están basados expresamente en las escrituras, en el Tanakh o la Torá de nuestro amado Abba Kadosh. Entonces, amados, es importante para todos ustedes que obviamente sepan, para mí es un trabajo bastante complicado poder servirles. Entonces, hay muchas personas, incluyendo personas que son de mucho conocimiento hebraico, que desconocen en profundidad este tema. Hay algunos que todavía siguen impartiendo algunas prédicas o algunas enseñanzas de que el infierno existe. Pero realmente, ¿qué dice la Torá? ¿Qué dice nuestro amado Abba Kadosh? ¿Será que nosotros tenemos un Neshama infinito, inmortal? Una vez más, amados, en el nombre de Yahweh, de Yahushua HaMashiach, siendo nuestro amado Salvador el único Redentor, y fuera de él no hay otro quien salve. Por lo tanto, amados, yo siempre voy a exaltar el nombre de Yahu o de Yahweh, siendo el mismo Mashiach, nuestro amado Elohim de Israel, duela a quien le duela. Realmente pues han salido muchísimas personas a lo largo de la historia, a lo largo de todos estos tiempos en la restauración. El enemigo está metiendo su mano para que todo el mundo niegue que Yahshua es la misma persona, la misma entidad, el mismo Salvador, el único principio y final que aparece en la Tanaj, en los tiempos antiguos. Nosotros, los Yahudim, hemos estado esperando con ansias el regreso del Mashiach prometido. Pero la pregunta es, ¿quién es el Mashiach prometido? Realmente pues este tema en profundidad se trata es qué pasa cuando tú mueres, cuando eres sepultado en el cementerio. Si fuiste malo, fuiste a un infierno, o si fuiste bueno, te vas para un Shamaim, un cielo. Realmente pues la mentira original de Samael, muy conocido en el cristianismo como Satanás, lo podemos encontrar en el libro de Bereshit 3.4 o Génesis 3.4. Todavía se enseña hoy. Seguramente no morirás. Puedes tener lo que quieras y ser como Elohim Yahweh. El interés por lo oculto y la astrología está explotando hoy, está estallándose a pasos agigantados en todo el mundo. Hombres y mujeres parecen estar interesados en el tema de la vida después de la muerte. Esa misma mentira que le hizo Samael a Javá o a Eva, realmente todavía la está aplicando en todas estas religiones, ¿sí? Puedes tener lo que quieras y ser como Yahweh. Es la misma mentira cuando usted, creyente, sea cristiano, sea yahudí, sea lo que usted quiera creer, está creyendo en esta mentira de que existe un infierno y de que hay personas que se están quemando ahora mismo en un infierno. Entonces contradice realmente la escritura de nuestro amado Padre, de nuestro Avinu. Entonces, amados, tengan mucho cuidado de estar cayendo en estas redes. Por favor, manténgase firme, mire que no caiga. No soy yo un maestro, vuelvo y lo repito. Simplemente tengo el conocimiento previo, muy cuidadoso, muy analítico y muy detallado de estos temas. En particular, muchas personas me preguntan, ¿quién es o quién eres tú, Eddie? ¿Eres tú de Elohim o simplemente eres un religioso más? La pregunta, obviamente, yo muy poco hablo acerca de mi persona. Pero bueno, en este caso voy a ser, digamos, muy breve acerca de mi vida. Yo soy Eddie, ¿sí?
Mi nombre original realmente pues no lo puedo decir. Mi nombre es judío, mi nombre es hebreo. Yo soy nieto de hebreo y hebrea, de abuelos judíos que nacieron en Jerusalén. Entonces, basándose, digamos, de todo lo que he enseñado a lo largo de la historia, mi abuelo jamás me enseñó a ser un maestro, me enseñó a ser un siervo. Eso es lo que siempre yo he enseñado, he querido compartir con ustedes. El que no quiera creer, pues no crea, haga su propia investigación. Allá usted si quiere caer en las manos de las religiones o de algunos, digámoslo así, altivos que se hacen llamar moré, morín, roé, rabí, maestro, pastor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el tema es ¿qué hay después de la muerte cuando nosotros morimos? Es un tema muy debatido, muy candente y muy controversial en todos los medios. De hecho, yo he tenido muchos debates y siempre busco la manera de dejar sin argumentos a aquellas personas que todavía siguen creyendo en un infierno. Ya en los anteriores videos he publicado, ¿sí?, estos temas realmente pues bien analizados, bien explícitos. Trato siempre de no dejar dudas, y alguna persona si tiene alguna duda puede acercarse a mí, al Messenger, al privado, y preguntarme. Lo que no acepto de las personas que no comparten estos temas es la altivez, las groserías, la humillación. Estas cosas no las comparto yo. Por lo tanto, le agradezco a aquella persona que no esté de acuerdo que salga simplemente y que no me haga ninguna clase de comentario negativo, porque aquí estamos las personas que queremos buscar de Abba, las personas que estamos restaurando nuestras vidas, las personas que queremos ser parte, digamos, de una cajal, una congregación, una reunión, de una mishpajá, una familia en el nombre de Yahweh. Entonces, realmente pues me es a mí un poco complicado de estar eliminando y bloqueando personas que no comparten pues lo que yo publico. Entonces yo les digo a estas personas, si no compartes lo que yo publico, pues vete al cristianismo, vete al judaísmo y vete a donde tú crees que están diciendo la verdad. Allá es donde mereces estar, no aquí. Entonces seguimos con el punto, mis queridos ajín. Originalmente publicado en el año de 1975, el autor Ralph Moody Jr., ¿sí?, escribió un libro llamado Life After Life. La vida es, digamos, la idea es que cuando una persona muere, abandona su cuerpo, atraviesa un largo túnel y al final de ese túnel se encuentra con un ser en blanco, ¿sí? Que estar en blanco siempre es aceptar, asegura al difunto, ¿sí?, que no importa lo que haya hecho, es amado y aceptado. Pero ¿eso es realmente cierto o una mentira de Satán y los Shedim, los demonios? ¿Qué pasa con estas experiencias cercanas a la muerte? ¿Los seres humanos están interesados en saber la respuesta a la pregunta? ¿Qué sucede después de la muerte? Estamos fascinados por la muerte y curiosos sobre lo que realmente sucede más allá de la tumba. ¿Dónde podemos encontrar información confiable sobre lo que sucede en el gran más allá? ¿Son peligrosas algunas voces que interrumpen el silencio de la muerte? ¿Quiénes son los espíritus del espiritismo? ¿Es posible que los muertos se comuniquen con los vivos? Descubrí que una moda muy de moda entre muchas personas ricas en estos días era contratar a un espiritista por miles de dólares y hacer que ese intento espiritualista materializara la apariencia de un ser querido que había muerto. El espiritismo fue un explosivo desenfrenado a finales de los 80 y principios de los 90, pero ha existido por siglos. Recientemente se realizó una importante entrevista con adolescentes y se les preguntó: ¿crees que los muertos pueden comunicarse con los vivos? Estos adolescentes dijeron: ciertamente. Y de hecho, una niña dijo: claro que sí. Frecuentemente veo a mi abuela muerta apareciendo ante mí. Pero, ¿pueden los muertos realmente comunicarse con los vivos?
Hay un nefesh o un alma inmortal que abandona el cuerpo y puede hablarlos en ciertos momentos. El espiritismo es engañoso y peligroso. Lo que realmente me asusta es que incluso algunos obispos corruptos están jugando con la idea de comunicarse con los muertos, y estas son las personas que se supone que deben enseñar y guiar otros a la verdad de Yahweh. Pero sabemos efectivamente que el catolicismo romano jamás va a enseñar acerca de Yahweh, porque ellos simplemente son satanistas practicantes en el ocultismo, es decir, engañan a las personas para que ellos crean en lo que ellos enseñan, mas no se guían, ¿sí?, de la Torá. Hubo una vez un obispo llamado James Piquet, ¿sí?, que era obispo episcopal de California, y a mediados de los años 60, el hijo mayor del obispo Piquet, James Jr., se suicidó en una habitación del hotel en Nueva York de 1966. El obispo estaba realmente preocupado por la muerte de su hijo, aunque creía que la escritura tenía una buena instrucción moral, rechazó algunas de las enseñanzas de la escritura. Particularmente rechazó las enseñanzas escriturales sobre la muerte. Realmente creía que su hijo algún día podría tratar de contactarlo. Tomó un año sabático en Inglaterra para estudiar los rollos del Mar Muerto y a menudo caminaba por el Canal de la Mancha. Un día el obispo regresó a su habitación y notó tarjetas con fotos de su hijo, recuerdos de su hijo, y esas tarjetas se abrieron en una mesita de noche. Aparentemente también notó otras cosas extrañas. Los relojes de su habitación se habían detenido a las 8:20, precisamente el momento en que su hijo se había suicidado. Por extraño que parezca, los alfileres de seguridad que había dejado cerrados en el tocador estaban abiertos en un ángulo extraño. Comenzó a pensar que algo extraño estaba sucediendo y se preguntó qué podía ser. Los recuerdos de su hijo continuaron apareciendo por la habitación. El espejo estaba inclinado en ese ángulo de 8:20. Se dijo a sí mismo: mi hijo está tratando de contactarme, mi hijo muerto está tratando de hablar conmigo. Fue a uno de los espiritistas en Londres y le pidió a ese espiritista que apareciera con su hijo. El obispo debía haber sabido que rechazar la enseñanza de la escritura entraba en hielo delgado, hielo que se rompería bajo sus pies. Ese espiritista londinense creó al hijo del obispo, y el hijo dijo: sí, padre, estoy en el cielo, en un lugar eterno, pero no me hables de un Salvador, Yahushua. Fue un buen hombre, pero no el Salvador que murió por toda la humanidad. Oh Padre, quiero conocerte. Tengo un mensaje para usted. Ve a Jerusalén, sal al desierto y te veré allí. Entonces el obispo Piquet fue a Jerusalén. Él y su esposa tomaron su automóvil fuera de la antigua ciudad y comenzaron a vagar por las colinas de Judea. El obispo se deshidrató, pero creía que lo llevaría con su hijo fuera de Jerusalén. Su esposa corrió a pedir ayuda, pero ya era demasiado tarde. Vagando por el desierto de Judea, buscando a su hijo, a quien creía que le había hablado en una sección espiritista, el obispo murió. Jugar, digámoslo así, con el espiritismo es jugar con el desastre. Es francamente peligroso. Seguir las voces de los espíritus malignos es seguir las voces que destruirán tu vida. ¿Cómo se sintió Yahweh? ¿Sí? ¿Cómo se sintió nuestro Elohim mismo acerca de las personas que intentaban contactar a los muertos? Observe estas declaraciones del libro de Levítico. No consideres a los que tienen espíritus familiares, ni busques magos que se contaminen. Yo soy Yahweh, tu Elohim. En el libro de Levítico 19:31, nuevamente un hombre o una mujer que tiene un espíritu familiar o que es un mago seguramente será ejecutado. Levítico 20:27. Ahora, ¿por qué Yahweh se opone tanto a esta cosa? ¿Por qué una pena tan severa por participar en sesiones espiritistas?
La respuesta es porque es una mentira y está inspirada en el demonio. Es poco sólido y antiescritural en todas partes. Es una de las piedras angulares del reino del Samael. Ha realizado milagros poderosos a través de las edades, a través de personas que afirman recibir su poder de los espíritus de los muertos. Un ejemplo, magos de Egipto, Éxodo 7:11, mujer de Endor, primera de Samuel 28:3. Es primera de Samuel 28:3, 25. Hechiceros de Daniel 2:2, cierta damisela, Hechos 16:16 al 18. Advertencia: solamente en el tiempo del fin Samael volverá a usar la brujería como lo hizo en los días de Daniel para engañar al mundo. En el libro de Apocalipsis 18:23, la brujería es una agencia sobrenatural que afirma recibir su poder y sabiduría de los espíritus de los muertos, haciendo pasar por discípulos de Yahushua, haciéndose pasar por seres queridos que han muerto, clérigos que ahora están muertos y duermen en el sueño de la muerte. Salmos 13:3. Los naví profetas, ¿sí? O incluso los discípulos de Yahushua, 2 de Corintios 11:13. Samael y sus malaquines o sus ángeles caídos engañarán a miles de millones. Los que creen que los muertos están vivos en cualquier forma seguramente serán engañados. Y se lo digo yo por experiencia propia. Serán engañados. No hay otra persona que tenga tanto conocimiento de estos temas como mi persona. Muchos hoy juegan con la astrología y los fenómenos psíquicos. Escuchan voces más allá de la tumba, pero se alejan de la emet, de la verdad y la sabiduría de la Escritura. La Escritura dice en Jacob, en Santiago 1:5, si alguno de ustedes carece de sabiduría, que la pida a Elohim, a Yahweh. Eso la da a todos los hombres generosamente. Yahushua dice en 1 Yahuanán o Juan 17:17, apartados en tu palabra es emet, es verdad. Y en Yahuanán o Juan 8:32, Yahushua dice, conocerán la emet y la emet los hará libres. Pero el camino de comunicarse con los difuntos es el camino que conduce al engaño. El espiritismo dice que los muertos realmente no mueren cuando mueren, por supuesto. Es una extensión de la primera mentira de Samael en el libro de Génesis 3:4. Quiero que vean lo que dicen los espiritistas porque quiero mostrarles cómo sus engaños están sacudiendo a las iglesias de todo el mundo y entrando en las iglesias cristianas corruptas hoy, incluso a través del movimiento de la nueva era. Y según el libro de Apocalipsis, ¿sí? O Bereshit, preparándoles para el engaño espiritista final de Samael. Entonces hablaré de J. Arthur Hill en la página 25 del libro Espiritismo, Historia, Fenómenos y Doctrinas. Dice: el principio fundamental en el espiritismo es que los seres humanos sobreviven a la muerte corporal y ocasionalmente, en condiciones aún no completamente entendidas, podemos comunicarnos con estos que se han ido antes. El espiritismo dice que cuando mueres no estás realmente muerto. Cuando mueres tienes una parte inmortal de ti que vive y que puede comunicarse con los vivos. De hecho, la segunda afirmación del espiritismo es que los muertos pueden comunicarse con los vivos. ¿Puedes ver lo que Samael ha hecho aquí? Un espiritista inglés, Oliver Lutz, dice: no hay muerte en el cementerio. Tengo frecuentes conversaciones con los muertos. No puedo dudar de que la gente vive después de la muerte porque aún con frecuencia hablo con ellos. Así que el espiritismo enseña que hay una parte inmortal de ustedes que vive y que no hay barrera entre la vida y la muerte y que los muertos pueden comunicarse con los vivos. El espiritismo enseña que una persona muerta puede regresar a su casa y hablar con aquellos que aún viven allí. No sería como el demonio cautivar nuestras emociones mientras nos lamentamos por un ser querido que murió. No sería como el demonio, el Shedín, aprovecharse de nosotros en un momento de dolor y de pena. El maligno sabe que anhelamos ver a ese ser querido nuevamente, anhelar abrazarlo y hablarle nuevamente.
Entonces se aprovecha de nuestras emociones más preciadas, de nuestro deseo de abrazarnos y abrazarlos. No es un Shaitín, un demonio, de hecho lo es. De hecho, la escritura, ¿sí? La Torá dice que Samael es el padre de la mentira. En el libro de Yahuanán o Juan 8:44, Yahushua dijo: perteneces a tu padre, el maligno, y quieres cumplir el deseo de tu padre. Él fue un asesino desde el principio sin aferrarse a la Emet, porque no hay Emet, no hay verdad en él. Cuando miente, habla su lengua materna porque es un mentiroso y el padre de todas las mentiras. ¿Qué quiso decir Yahushua? ¿Samael es el padre de las mentiras? ¿A quién le dijo Samael la primera mentira? Java, a Eva, cuando le dijo a Java en el libro de Bereshit, en Génesis 3:1-4, puedes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y seguramente no morirás. Así que la primera mentira en este viejo mundo tenía que ver con la muerte. La escritura dice en Romanos, Romillín 6:23, la paga del pecado es muerte. Pero Samael mintió y dijo que podrías pecar y no morirás porque tienes un nefesh, un alma llamada inmortal que vive siempre. Recuerda que es el padre de las mentiras y la primera mentira tuvo que ver con la muerte. El espiritualista dice que Samael no es un mentiroso, pero dijo la emet, dijo la verdad. Aquí otro espiritista, ¿sí? Sprague llega incluso a citar la escritura cuando dice: el espiritismo dice que los muertos saben más que los vivos. Y la serpiente le dijo a la mujer: no morirás seguramente, en el libro de Bereshit 3:4. El maligno no dijo la emet y el Señor, o sea Baal, no está en error. Así que si Yahweh dice en el libro de Bereshit o Génesis 2:17, seguramente morirás, seguramente morirás. Y eso es exactamente lo que sucedió ese día. De hecho, Adán murió ese día espiritualmente y comenzó a morir en el cuerpo, a envejecer, a enfermar. Entonces dice la escritura, ¿sí? La bendita Torá, que cuando una persona muere puede regresar a su casa y hablar con los vivos. Yahweh responde a esa pregunta en el libro de Job 7:9-10. Cuando una nube se desvanece y desaparece, el que baja a la tumba no regresa, nunca más volverá a su casa. Entonces, cuando una persona muere, según la escritura, ¿puede volver a su casa? No, no puede. Sin embargo, alguien dice: pero lo vi con mis propios ojos. Amigo, el maligno puede enmascararse y tomar la forma de un ser querido muerto, un difunto. Esta es la forma en que la palabra de Yahweh habla de la muerte en el libro de Job 16:22. Cuando lleguen algunos años, iré por donde no regresaré. Cuando una persona muere, no puede regresar jamás. Esto me recuerda una situación una vez que leí sobre un hombre que había perdido a su esposa en la muerte. Acababa de escuchar un sermón sobre el estado de los muertos y leyó la escritura, y el Ruach Yacodes, que ellos le llaman Espíritu Santo, le mostró claramente que los muertos están muertos. Exactamente como Yahweh ha enseñado. Estaba en casa una noche y vio una forma que se parecía a su amada esposa, que estaba fallecida. Al mirar hacia arriba recordó lo que dice la escritura: el que baja a la tumba no regresa. Recordó que la escritura dice que los muertos nunca pueden regresar a su casa. Recordó un verso de Apocalipsis o Itgalut 16:14. Son los espíritus de los demonios obrando. Entonces hacen milagros. Ese tipo recordó un verso, un pasuk de 2 de Corintios 11:14. Samael mismo se transforma en un malak de luz, en un ángel de luz. Recordó la historia de la escritura que habla de la bruja de Endor, como la bruja creó a un demonio que se hizo pasar por el profeta Shemuel, y como el rey Shaul escuchó al demonio, perdió la batalla y salió y se suicidó.
Y el hombre entendió que esta no era su esposa, a pesar de que se parecía a su esposa y hablaba como su esposa. Él dijo, tú no eres mi esposa. En nombre de Yahushua vete, vete en el nombre de Yahushua. Y el hombre dijo que ante sus ojos la figura fantasmal de su esposa desapareció. Yahweh dice en el libro de Levítico 20:27, un hombre o una mujer que sea un medium o un espiritista entre ustedes debe ser ejecutado, apedreado o muerto. En el libro de Deuteronomio 18:10-12, que nadie se encuentre entre ustedes quien es medium o espiritista o quien consulte a los muertos, a los difuntos. Cualquiera que haga estas cosas es detestable para Yahweh, porque debería Yahweh emitir prohibiciones tan fuertes y condenatorias contra aquellos que podían ponernos en contacto con los muertos y convertirlo en un delito capital, exigiendo su muerte. Porque Yahweh nos prohíbe consultar a nuestros seres queridos fallecidos si están vivos y pueden hablar con nosotros. Yahweh nos ama. El Salmo o Tejilín 84:11 dice, no será bueno que se niegue a los que caminan rectamente. ¿Por qué entonces nos retiene algún contacto con nuestros amados familiares o amigos muertos? Se podría obtener tanto consuelo y sabiduría si supiéramos hablar con un Padre amoroso que ahora habita en la misma presencia de Yahweh. ¿Por qué debería importarle a Yahweh no importarle? La respuesta es porque Yahweh sabe que los supuestos espíritus de los muertos son realmente espíritus del enemigo, demonios. No juegues con el espiritismo, lo que tus emociones te digan. Esa forma no es tu esposa, tu hijo, tu hija, tu padre, tu amigo. No, la Escritura dice cuando caen no pueden volver. La Escritura en Yesayahu o en Isaías 8:20 nos señala a la ley y al testimonio. La ley son los 10 mishbot o los 10 mandatos, los 10 comandos, y el testimonio es la Escritura. Si no hablan según esta palabra, no hay luz en ellos. La palabra de Yahweh en la Escritura es estándar por el cual debemos probarla en Met. El verso precedente de Yesayahu o de Isaías 8:19 dice, cuando te digan, busca a los que tienen espíritus familiares y a los magos que miran y murmuran, ¿no debería un pueblo buscar a su Elohim? Por los vivos hasta los muertos. La Escritura dice, no busques conocimiento sobre los muertos de alguna fuente espiritista. Busca a Yahweh, a Elohim. Busca lo que dice la Escritura, la Torá sobre la muerte. Busca lo que las Escrituras revelan sobre la muerte. Volvemos a la creación para descubrir qué sucede realmente cuando una persona muere. Quizás si entendemos lo que sucedió en la creación del hombre, podemos entender algo sobre lo que sucede en la muerte. La Escritura dice en el libro de Bereshit o en el Génesis 2:7, entonces Yahweh formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un nefesh, en un alma viviente. Note, Yahweh formó al hombre del polvo de la tierra. Ese es su cuerpo, ¿verdad? Luego sopló por la nariz del aliento de vida. El poder de Yahweh, y el hombre se convirtió en un nefesh, en un alma viviente. Nefesh. Has traducido la palabra hebrea nefesh a la palabra inglesa más apropiada, living being. Entonces, dice que Yahweh puso un alma, es decir, un nefesh inmortal en el hombre. No, no lo dice. Dice que Yahweh formó al hombre del polvo de la tierra, respiró en su nariz el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente, un ser vivo, una persona viva. No podemos leer en la Escritura algo que no está allí. De hecho, prácticamente todas las traducciones modernas de la Escritura, o mal llamadas Biblias, traducen las palabras un alma viviente como un ser vivo o una persona viva, porque eso es lo que significa el texto. Entonces, amados, la fórmula dice polvo más ruach, es decir, más aliento, es alma viviente. O para traducirlo de otra manera, elementos de tierra más aliento es igual a ser vivo.
Adán se convirtió en un ser vivo o una persona viva. Verás, un alma viviente es una persona viva. Por favor, te animo a leer esto sin suposiciones previas. Permítame que la escritura se explique claramente. Supongamos que fue al supermercado y cuando llegó a la casa le dijo a su esposo, no había un alma allí. Y su esposo responde en tono de broma, oh, me alegro de que no hubiera almas allí, porque eso me habría asustado. Él sabe cuando dice eso quiere decir que no había una persona allí. La escritura dice en el libro de Hechos 27:37 que habían 276 neshma, o sea, almas en el barco. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que habían 276 personas o nefes o almas. Entonces es correcto decir esa pobre alma está luchando con un ingreso fijo. La escritura nunca dice que una persona tiene un alma como si fuera una entidad separada que poseemos. No tengo alma, soy un alma, es decir, una criatura viviente, una persona, y tú también. Con razón los traductores de las escrituras tradujeron el verso, el de la siguiente, Hechos 27:37, en total había 276 de nosotros a bordo. Pero alguien dice, espera un minuto, no quiero quedar atrapado en simples palabras. Solo respóndeme una cosa, nuestros cuerpos físicos mueren, pero nuestras almas nunca pueden morir, ¿verdad? Bueno, Yahweh dice claramente que pueden y hacen, el alma que perece morirá. Ezequiel 18:4. Repetido para enfatizar en el verso 20, fueron los griegos paganos, especialmente el filósofo Platón, quienes afirmaron que el alma, o sea el nefesh del hombre, es imperecedero. ¿Sí? Si esa idea pagana fuera cierta, ¿por qué el Ruach Yacode inspiró a Ezequiel a escribir esas palabras 2 veces en un capítulo? Alguna nefesh o alguna alma inmortal que entra al hombre al nacer y deja el cuerpo al morir no está en la Torá. Un nefesh, un alma, es una persona, y si una persona peca, él o ella morirá. Entonces las versiones modernas de las escrituras muestran a Ezequiel 18:4 de la siguiente manera: la persona que peca, esa morirá. Versión en inglés de hoy: es por los propios pecados del hombre que el hombre morirá. La escritura, digamos, viviente dice, el alma que peca morirá. New American Standard Bible, una nota al pie de la palabra alma, dice persona. La palabra alma también puede significar vida. Por ejemplo, Yahushua enseñó que cualquiera que salve su vida, la Jai, la perderá, y quien pierda su Jai, su vida, por mi causa, la encontrará. ¿De qué se beneficia un hombre si gana el mundo entero y pierde su nefesh, su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? En el libro de Matthew o el libro de Mateo 16:25 al 26, traducido de manera similar en el libro de Mordejai o de Marcos 8:35-37, en este pasaje Matthew escribió la misma palabra griega, schi o puschi, 4 veces, pero los traductores de King James la tradujeron 2 veces vida y 2 veces alma. Puede ver por sí mismo que las 2 palabras son intercambiables, y puede ver además que la vida, o sea la Jai, no es algo natural e irrevocablemente nuestra. Podemos perderla ya que no somos inherentemente inmortales. La palabra mortal significa sujeto a muerte, e inmortal significa lo contrario, imperecedero. No encuentras el término alma inmortal o inmortalidad del alma, ni siquiera una sola vez en toda la escritura. La palabra de Yahweh o la Dabar de nuestro Elohim no enseña tal concepto. La escritura usa las expresiones neshma o alma, ¿sí? Y en las versiones, digámoslo, griegas aparece como espíritu o neuma, que ya yo les había dicho que la palabra espíritu es usada por espiritistas. Entonces más de 1600 veces, pero nunca una sola vez atribuye el término inmortal a ninguna de las palabras. Si los seres humanos realmente tuvieran un alma inmortal o un espíritu inmortal,
¿No crees que la Escritura usaría ese término al menos una vez o 1642 veces? La humanidad tiene la promesa de la inmortalidad, ser entregada a los fieles como un regalo cuando Yahushua regresa. En 1 Corintios 15, 51 al 53 dice: He aquí te muestro un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en el último triunfo, porque sonará la trompeta y este mortal se vestirá de inmortal. Eso quiere decir que todavía no somos inmortales. Verán, los mortales que estamos sujetos a la muerte y a la descomposición, tenemos que ponernos la inmortalidad en la segunda venida del Mashiach. Pero el hombre no es inherente o naturalmente inmortal ahora. En la Escritura los seres humanos siempre son mortales, nunca inmortales. Léase el libro de Job 4:17. Pregunta: ¿será el hombre mortal más justo que Yahweh? ¿Será un hombre más puro que su Creador? En Romanos 2:7, Yahweh nos anima a buscar inmortalidad. Pero si ya éramos inmortales por naturaleza, ¿por qué Yahweh nos diría que la busquemos? En la Escritura, es decir, en la Escritura la inmortalidad es algo que solo Yahweh tiene. Algo que no tenemos, algo que siempre buscamos, algo que los salvos y los perdidos recibirán solo en la segunda venida de Yahushua. De hecho, la misma palabra inmortal en los idiomas originales se usa solo una vez en las Escrituras, y ese único caso, 1 de Timoteo 1:17, la palabra no se aplica al hombre sino al único y sabio Elohim Yahweh. Echemos un vistazo a la misma epístola, 1 de Timoteo 6:15, 16, donde el inspirado teólogo Shaul declara explícitamente que el Rey de Reyes, Yahweh, solo tiene la inmortalidad. Vaya a estos textos y léalos con sus propios ojos en su propia Escritura, cuando la Escritura declara claramente que solo Yahweh es inmortal, que Él solo tiene inmortalidad. No necesitamos perder nuestro tiempo tratando de encontrar versos que digan que el hombre es inmortal o que tenga un alma inmortal, porque no los va a encontrar. Además, la Escritura nunca dice que una persona tiene un alma que deja el cuerpo al morir, una especie de cosa etérea, consciente, sensible y flotante, que es idea del hombre. En el libro de Tejilín o Salmos 22:20, ora, libra mi nefesh, mi alma, de la espada. Pero si un alma fuera nuestra esencia no material, una espada no podría dañarla. Otro ejemplo, en el libro de Tejilín 7:1-2 leemos: líbrame para que no rompa mi alma, nefesh, como un león rompiéndolo en pedazos. Alguien afirma que el alma aquí mencionada es algo inmaterial e inmortal que deja el cuerpo muerto. Si es así, ¿cómo puede ser arrancado por un león? Es obvio que David, Melech David, se está refiriendo a su cuerpo y no a un alma sombría sin cuerpo. Ahora, ¿qué pasa cuando morimos? Bueno, cuando Adán fue creado, Yahweh formó su cuerpo del polvo de la tierra, respiró el aliento de vida en sus fosas nasales y se convirtió en un nefesh viviente. Según la Escritura en el libro de Eclesiastés 12:7, ocurre exactamente lo contrario en la muerte. Entonces el polvo volverá a la eretz, a la tierra como era. Así el cuerpo irá a la tierra y el ruach volverá a Yahweh que lo dio. Que se remonta a Yahweh, el ruach, ¿sí?, o el aliento. La Escritura nunca dice que el nefesh, el alma, vuelve a Yahweh, ¿sí? La Escritura usa el término alma o nefesh 857 veces, pero nunca dice que el alma regrese a Yahweh. Solo el aliento, ¿sí?, vuelve a Yahweh. Eso quiere decir que el alma no es inmaterial. Aquí es donde la gente comete un gran error. No entienden que es el ruach. ¿Cuál es el ruach que se remonta a Yahweh? ¿Es algo que piensa? ¿Es algo consciente?
La palabra ruach en sí proviene de la misma raíz que otras palabras comunes relacionadas con respiración, un aliento. Cómo inspirar o respirar. La palabra griega del nuevo pacto para mal llamado espíritu es neuma, que nos da palabras como neumonía, enfermedad respiratoria, neumática, los neumáticos que explotamos con el aire, etc. Pero déjame que la escritura defina cuál es el ruach, el aliento que se remonta a Yahweh. En el idioma hebreo del antiguo pacto hay un dispositivo literario llamado paralelismo, en el cual la primera fase dice algo y la segunda fase lo define. Leamos Job 27:3. Y me dices, ¿a qué se asemeja el ruach de Yahweh? Todo el tiempo mi aliento está en mí y mi ruach de Yahweh está en mi nariz. Entonces el ruach es igual al aliento, ¿sí? Yahweh respiró en el hombre su aliento vivificante. Cuando un hombre muere, ¿qué se remonta a Yahweh? El aliento de Yahweh o el poder de Yahweh. Esa chispa de vida regresa a Yahweh. En Jacob o en Santiago 2:26 dice, el cuerpo sin el ruach está muerto. Así es como describimos la muerte incluso hoy en día. Decimos murió o expiró, ¿sí? Así que el cuerpo sin el aliento de Yahweh es muerto, porque al morir el ruach de Yahweh o su aliento regresa a él, que él lo prestó. Los muertos inconscientes no pueden pensar. Ese aliento no es una entidad consciente y pensante que sobrevive a la muerte. La palabra de Yahweh excluye específicamente cualquier idea de la conciencia después de la muerte. ¿Qué nos pasa cuando nuestro aliento vuelve a Yahweh? Salmo 146:4 nos dice que cuando un hombre muere, sale su aliento, ¿sí? Su ruach. Él, su cuerpo, ¿sí? Regresa a la tierra. En ese mismo día sus pensamientos perecen. Entonces, ¿puede un hombre muerto pensar? No, la Escritura dice que el día de su muerte sus pensamientos perecerán. Eclesiastés 9:5 dice claramente, los vivos saben que van a morir, pero los muertos no saben nada. También su jabat, su amor, su odio, sus sentimientos, la envidia, ahora pereció. Amigos, no importa lo que nos hayan enseñado en el pasado, no importa lo que el maligno le haya dicho a Java en esa misma mentira, los muertos no saben nada. Por lo tanto, lo animo a usted a que siga estudiando y pidiéndole a Elohim que le brinde sabiduría que venga de él. Los muertos o la muerte es un sueño hasta el día de la resurrección, un sueño inconsciente y sin sueños, sin obras, sin pensamiento. La Escritura enseña que la muerte no es más que un sueño que dura hasta la segunda venida de nuestro amado Redentor Yahushua Hamashiach. Más de 50 veces los escritores de la Escritura describen constantemente la muerte como un sueño, escribiendo bajo inspiración. El salmista David oró a Yahweh para que no duerma el sueño de la muerte. En Tejilín o Salmos 13:3, más tarde en Primera de Reyes 2:1 y 10 dicen, ahora se acercaban los días de David para que muriera. Así que David murió con sus padres y fue enterrado. Yahushua mismo habló de la muerte como un sueño. Nuestro maestro dijo en Yahuanán 11:14, cuando su amado amigo Eleazar, mal llamado Lázaro, se enfermó mucho en un pueblo cercano, nuestro amigo Eleazar se ha quedado dormido, pero yo voy a despertarlo para que no duerma. Los discípulos le dijeron a Yahweh, si se duerme se recuperará. Ahora Yahushua había hablado de su muerte, pero pensaron que se refería a descansar mientras dormía. Entonces Yahushua les dijo claramente, Eleazar está muerto, caído, dormido. Keomaomi o Keomaomai, Eleazar o Lázaro estaba durmiendo, ¿sí? No cantaba exaltaciones en el Samay cuando Yeshua lo llamó, estaba en un estado de sueño, se llama Koimao, para acostarse dormido. Y Yahweh lo despertó, eso se llama
es subniso, o sea, despertar. Por ejemplo, Yahuanán usa eiro, despertar, ¿sí? El despertar del sueño, elevar, para referirse a la crianza de Eleazar. Anastasis, de pie, ocurre 42 veces y siempre se traduce como resurrección. Ahora vámonos al libro de Yesayahu 26:19. Tus muertos vivirán junto con mi cadáver, ¿sí? Se levantarán. Despierta y canta, moradores del polvo, porque tu rocío es como el rocío de la hierba y la tierra echará a los muertos. Ezequiel 37:13, y sabréis que yo soy Yahweh cuando abrí tus tumbas, oh pueblo mío, y te saqué de ellas. Ezequiel 37:14, pondré mi ruaj en ti y vivirás, y yo te pondré en tu propia tierra, entonces sabrás que yo, Yahweh, lo he dicho y lo he cumplido, así dice Yahweh. ¿Se imaginan realmente a Eleazar estaba en el cielo cuando Yahushua lo llamó? Entonces Yahushua acaba de jugar el truco más cruel de la historia. ¿Te imaginas que estás en el Samaín, en un estado alegre, y de repente tu espalda en tu viejo cuerpo? Les diré, amigos míos, que Eleazar no habría sido muy feliz con Yahushua. Estuviera muy molesto con él, porque él estaría en el Samaín, y Yahushua lo trajo nuevamente a una tierra de aflicción donde no existe la shalem o la tranquilidad. Entonces todo es incongruente realmente, o sea, existen demasiadas cosas que las personas se han metido en la cabeza de algún tipo de muerte. ¿Y cómo puede alguien estar en el Samaín, en el cielo? Eso significa que el día del juicio ya ha ocurrido. No, amigos míos, el día del juicio aún no está, aún está por llegar. Cuando una persona muere, su cuerpo va a la tierra y su ruach, su aliento, vuelve a Yahweh, quien lo prestó, quien lo dio. Luego espera el regreso de Yahushua en un sueño perfectamente reparador y sin sueños. ¿Sí? No hay más dolor, no sufrimiento, no hay más angustia, no más pena. Es como si descansáramos en los brazos de Yahushua hasta que Él nos toca el hombro y dice, despierta, hijo o hija mía, es hora de ir a casa. En el libro de Job o de Job 14:21, la escritura dice, después de que un hombre muere, él no sabe lo que está pasando, incluso a su propia familia. Si sus hijos son honrados, él no lo sabe. Si son derribados, él no lo ve. ¿Sí? Así que, amados creyentes, por favor, recapaciten, no existe ningún infierno. No es como ustedes lo están interpretando, del lago de fuego, ni mucho menos. Si lo pensamos bien, nos daremos cuenta de que el camino de Yahweh es el mejor. Supongamos que una madre murió y que tiene un nefes consciente e inmortal en el cielo. Supongamos que puede morir hacia abajo y ver todo lo que sucede en la tierra. Ella ve a su hijo en la guerra volando en una misión de combate. El enemigo gira sus almas, ¿sí? O todo su armamento sobre él y destroza su helicóptero y cae. Es hecho prisionero de guerra y es torturado. ¿Crees que la madre en el cielo sería feliz? O incluso como muchos creen que los que están en el Samá, en el cielo, pueden ver realmente la quema perdida y convertirse en agonía en el llamado fuego eterno del infierno. Para más información sobre esto, yo les seguiré anexando, ¿sí?, acerca del rico y Lázaro. Voy a hacer otra profundidad. Pero primero, ¿o te imaginas que un niño de 6 o 7 años está jugando en la pelota y la pelota sale a la calle, corre a buscarlo cuando un auto baja por la calle y el auto lo golpea? Si su madre fuera consciente de todo eso, en el cielo gritaría, oh, por favor, detente. O pasaría, o pensaría en la madre muerta cuyo hijo está drogado y lo ve tirado en una calle sin salida. Ha destruido todo su cuerpo. ¿No lloraría esa madre al ver esto? O un esposo muerto mira hacia abajo desde el cielo y ve a su amada esposa, sufre terriblemente de cáncer, pero no hay nada que pueda hacer. Si la manera de Yahweh es que cuando mueres simplemente descansas, duermes profundamente. Es un descanso perfecto en los brazos de Yahushua. Estás tan seguro y cuando Yahushua venga nuevamente para despertarte, el dolor y el sufrimiento de la tierra habrán terminado.
Nuestros seres queridos que se han ido a descansar no son conscientes de nada, ni siquiera del paso del tiempo. No ven a ese niño maltratado, no ven al conductor ebrio que golpeó a esos niños, no ven a ese hombre que llega a casa y golpea a su esposa. El camino de Yahushua es mucho mejor. Leamos de nuevo Eclesiastés 9:5. Los vivos saben que morirán, pero los muertos no saben nada. ¿No es mejor manera de Yahweh? ¿No le agradeces a Yahweh que la muerte no es más que un sueño profundo e inconsciente hasta la resurrección? En Tejilín o en Salmos 115:17 no podría ser más claro. Los muertos no exaltan a Yahweh, ni ninguno que caiga en silencio. Sin embargo, sabes que si mueres e inmediatamente vas al Samaín, exaltas a Yahweh, ¿no? La Escritura dice, los muertos no saben nada. La Escritura dice, los muertos no exaltan a Elohim. Supongamos que toma una bombilla y la escucha, ¿sí? La conecta. Cuando la enchufa, la energía eléctrica fluye a través del cable. La energía que fluye a través del cable llega a la bombilla y el resultado es una iluminación o una luz. Usemos el símbolo de la luz para ilustrar nuestra condición humana. La bombilla representa el cuerpo, la energía eléctrica representa el Ruach y el poder de Yahweh. Cuando el Ruach o poder entra al cuerpo, ¿sí? Tenemos vida representada por la luz. Si desconecta la bombilla, no hay iluminación, solo hay oscuridad. Cuando la bombilla y la energía se produce, ¿sí? La luz resaltante, y es la combinación de cuerpo y Ruach que produce el Nefesh o la persona viva consciente. La siguiente tabla: bombilla más potencia es igual a la luz, cuerpo más Ruach es igual a vida, Hay, un Nefesh, un alma o una persona viviente. Bombilla menos potencia es igual a oscuridad, cuerpo menos Ruach es igual a muerte. Cuando apagamos el poder de la luz, se apaga y podemos preguntar, ¿a dónde se fue la luz? No se fue a ninguna parte, simplemente dejó de existir. Y exactamente lo mismo sucede cuando un hombre muere. El Nefesh o la persona no va a ninguna parte, simplemente deja de existir como una personalidad consciente hasta la resurrección. Entonces, cuando estamos desconectados de la fuente de la Hay, de la vida, dejamos de vivir, pero descansamos en los brazos de Yahushua, descansamos con seguridad hasta la llamada del dador de la Hay, de la vida. ¿De dónde viene la doctrina de la inmortalidad natural innata? ¿Sí? ¿De dónde vino esa doctrina del hombre en última instancia? Por supuesto, de la mente de nada menos que el mismo Shamael. Los paganos adoraron el día del sol, el domingo, el primer día de la semana, y le dieron lealtad al sol y no a Yahweh. En estos mismos siglos, los griegos llegaron a creer en la inmortalidad natural del Shema. Creía que el Shema o el alma vivía fuera del cuerpo como una entidad separada y consciente, una idea popularizada por Platón y otros filósofos paganos. Cuando algunos paganos se convirtieron, llevaron consigo muchas de sus antiguas creencias y prácticas paganas. Trajeron las imágenes e ídolos de sus dioses paganos a la mal llamada iglesia con ellos. Trajeron el domingo como un día sagrado y trajeron la idea pagana de la inmortalidad natural del alma a la mal llamada iglesia. Esto es lo que William Gladstone, 4 veces primer ministro de Gran Bretaña y estudiante de la Escritura, escribió: la doctrina de lo natural, a diferencia de la inmortalidad, se metió en la mal llamada iglesia por una puerta trasera. La inmortalidad natural del alma es una doctrina totalmente desconocida para las escrituras originales. Digo que es hora de volver a la escritura, es hora de volver a lo que dice Yahushua, porque una vez que aceptas la inmortalidad del alma y la idea de que hay un alma inmortal que puede comunicarse contigo, eres vulnerable al engaño del maligno. Según el libro de Revelaciones, el diablo se está preparando para engañar a millones de personas, haciéndose pasar por sus seres queridos, diciendo que no es necesario obedecer a los mishbot, a los mandatos de Yahweh.
vamos a encontrar los mayores engaños espiritistas en estos últimos días. Estos tiempos están a la mano y llamando a la puerta. Depende de usted si le abre o no, aunque yo por estos medios he visto algunos que yo estimo que ya le han abierto la puerta al maligno, pidiendo que exista un infierno. ¿Qué enseñó Yeshua el Mashiach mismo acerca de la muerte? Siempre me preguntan sobre el ladrón en el madero, en la estaca. ¿Qué quiso decir Yeshua cuando le habló al ladrón en el madero, en la estaca, en el libro de Lucas 23:43? Y le prometió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quiso decir que el ladrón iría con él al paraíso ese mismo día? Obviamente no, porque recuerda que cuando Miriam vino a Yahushua en la mañana de la resurrección, miró a Yahushua con lágrimas, llanto, ¿sí? Y pensó que él era el jardinero. En Yahuanán 20:11-17, Miriam dijo: amo, y corrió para abrazarlo, pero Yahushua dijo: no me toques, porque aún no he ascendido a mi poder, o sea, a mi Padre. Hay muchas versiones acerca del tema de que Yeshua es Yahweh. Algunas personas, digámoslo así, de poco conocimiento, no logran entender, no tienen el Ruach que les muestra con claridad realmente de que Yeshua es Yahweh. Él es uno solo, un solo Salvador, y fuera de él no hay quien salve. La promesa de Yeshua al ladrón parece en la superficie presentar algunas contradicciones sorprendentes. Primero, parece contradecir la clara enseñanza escritural sobre el tema de la muerte, de que el hombre duerme en la tumba hasta que Yahushua lo invoca. Segundo, si Yahushua aún no había ascendido a su Padre, entonces el domingo por la mañana, según los católicos, ¿cómo podría haberle dicho al ladrón que ese día estaría en el paraíso? Nota, Yeshua resucitó en el Shabbat, por lo tanto duró 3 yamim, 3 días, ¿sí?, sepultado en la tierra. Él no fue a ningún infierno. Amados, él no fue a ningún infierno, él simplemente estaba muerto. Y el Ruach, el poder de Elohim, lo levantó, pero nunca dice que él descendió a un infierno. Eso es falso. Debemos creer ya sea la declaración de Yahushua o Miriam, ¿sí?, cuando por la mañana, o su promesa al ladrón. Cuando encontramos una aparente contradicción en la escritura, inmediatamente nos damos cuenta de que algo está mal. Mal no con la palabra de Yahweh, sino con nuestra comprensión limitada con la traducción u otra cosa. Pero cualquier contradicción aparente, ¿sí?, desaparece instantáneamente con el simple movimiento de una coma. La colocación de una coma, ¿sí?, o un nicodut puede marcar, ¿sí?, una gran diferencia. Debemos recordar que la puntuación que se encuentra en la escritura no está inspirada. De hecho, el nuevo pacto griego original no tenía puntuación en absoluto. La puntuación no se agregó hasta aproximadamente el momento de la Reforma, alrededor de 1500 después del Mashiach. Incluso cuando la versión King James apareció en 1611, con algunos signos de puntuación, todavía no tenía comillas alrededor de las palabras pronunciadas, que se agregaron en versiones posteriores. Entonces, como entonces usted ve aquellos que agregaron las comas y otros signos de puntuación en la escritura, no tuvieron ayuda del manuscrito griego de Lucas, porque el griego estaba escrito en letras mayúsculas sin interrupciones entre oraciones. De hecho, para ahorrar ese pergamino costoso, entonces la coma en este verso no se agregó hasta muchos siglos después. Los traductores utilizaron su mejor juicio al insertar la puntuación, pero ciertamente no se inspiró, no se inspiraron. Si su interpretación del texto fue coloreada por su creencia errónea en la inmortalidad del alma, naturalmente pondrían la coma en el lugar equivocado, que es exactamente lo que sucedió. La coma en este texto de la escritura se puede colocar antes o después de la palabra hoy. De cierto te digo que hoy
estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy es un adverbio de tiempo que dice cuando sucede algo. Puede modificar el verbo ser y decir, cuando el ladrón estaría con Yahshua en el paraíso, o puede modificar el verbo decir y enfatizar cuando Yahushua pronunció esas palabras al ladrón. Por cierto, el griego, al igual que las lenguas latinas, tienen los pronombres combinados en la forma verbal de una palabra, por lo que en griego serás es idéntico a serás, sintetizándose en la misma palabra. ¿Qué le dijo realmente Yahushua al ladrón? Es muy sencillo, audazmente hizo esta promesa: hoy, mientras muero en este madero y mis hechos terminan en agonía, hoy mientras la sangre corre por mi rostro y mis uñas perforan mis manos, ¿sí? Hoy, cuando no parece que pueda salvar a nadie y mi afirmación de ser el hijo de Yahweh o ser Yahweh mismo parece falsa, hoy mis propios discípulos me han abandonado en mi hora más oscura, en medio de todas estas perspectivas tristes y esperanzas arruinadas. Yahshua, ejecutado, se dirige con calma al ladrón arrepentido y declara majestuosamente: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La escritura es clara en cuanto a que Yahushua mismo no fue al paraíso ese día. En ese día, en cambio, Yahushua entraría en la tumba y descansaría en la tumba durante el Shabbat. Y como leemos anteriormente, no ascendió a su Padre, o sea, es decir, a su poder, a su autoridad, hasta unos 40 días después, a encontrarse con Miriam de Magdala, el día, digámoslo así, después por la mañana. En el libro de Hechos 1:3, todos los conflictos y contradicciones desaparecen cuando la coma se coloca correctamente. ¿Por qué Yahushua rompió las ataduras de la tumba? ¿Por qué los grilletes destrozados de la muerte no pudieron retenerlo? ¿Por qué Yahushua entró en la tumba y salió triunfante del otro lado? Y tú y yo no debemos temer a la muerte. La escritura pregunta en 1 Corintios 15, 55 al 57: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh tumba, ¿dónde está tu victoria? Yahushua, que conquistó la muerte, tomará nuestra mano y nos guiará a través de ella. Yahushua, que resucitó a Eleazar de la muerte, nos resucitará de la muerte. La muerte no es más que un sueño sin sueños, hasta la llegada de Yahweh, porque Yahushua es Yahweh. No necesitamos llorar a nuestros seres queridos como otros que no tienen esperanza. Ciertamente hay una pérdida emocional. Nuestros levaín, nuestros corazones se rompen si un ser querido muere, pero la escritura dice que esas tumbas se abrirán en un día futuro, y usted y yo podemos tener la seguridad absoluta de que, aunque entremos en la tumba, Yahushua nos llevará a través de la muerte a la Hay, a la vida eterna. Después viene la segunda vez. Estoy seguro. Yahweh nos hizo una promesa en 1 de Tesalonicenses 4. En el verso 13 dice: no quisiera que fueran ignorantes, ajín, hermanos, con respecto a los que están dormidos. No sean ignorantes, no se confundan con la idea de lo supuesto. Inmortalidad del alma. No aceptes la vieja idea pagana de la inmortalidad natural. No seas ignorante porque eres ignorante, serás engañado. No te entristezcas como otros que no tienen esperanza. Luego continúa diciendo en el verso 16: porque Yahweh mismo descenderá del Samaín, es decir, Yahushua que murió, Yahushua que ofrece el perdón, Yahushua que puede transformar tu Hay, tu vida. Él es el Mashiach prometido, que entró en la tumba y salió victorioso conquistando la muerte, porque nada lo puede retener, porque Él es el creador del universo y por medio de Él todas las cosas fueron hechas, porque todo fue hecho por Él y para Él. Él mismo descenderá del Samaín con un grito, con la voz de arcángel y con la trompeta de Yahweh.
¿sí? Y los muertos en Yahushua se levantarán primero. Buenas noticias, ¿cierto? Hay de aquellos que están muriendo en aquel Jesús y en el Cristo y en aquellos dioses y en aquellas religiones paganas. Hay de aquellos, ¿sí? Las manos de ese pequeño bebé pueden tocar tus mejillas nuevamente. Buenas noticias, puedes ver la sonrisa en el rostro de ese hijo o esa hija nuevamente. Puedes abrazar a tu esposa y volver a mirar esos ojos. Puedes abrazar a tu esposa y volver a mirar esos ojos. Puedes escuchar esas palabras de nuevo. Oh, te amo tanto. Te extraño tanto. Pongamos toda nuestra confianza en Yahushua HaMashiach. Vamos a creer y confiar plenamente en su Dabar, en su palabra. Yahshua nos prometió que vendrá nuevamente por nosotros. Él promete que no nos dejará en las tumbas. Pero que hay de aquellos que han sido malvados, ladrones, todos que son totalmente mentirosos, idólatras. Aquellos, hay de esos. Yahuanán 14:1, no se turbe vuestro nuestro corazón, confía en Yahweh, confía también. La muerte no es final del camino, es un sueño, es un instante, un abrir y cerrar de ojos, porque no hay absolutamente ninguna conciencia del paso del tiempo en la muerte. La Escritura dice, nosotros los que estamos vivos y permanecemos, es decir, permanecemos vivos hasta que venga Yahushua, seremos, digámoslo así, llevados junto con Él, ¿sí? Y contra ellos, los muertos resucitados, arriba en las nubes para encontrarnos con Yahweh, es decir, con Yahshua en su plena verdad, para que lo conozcamos efectivamente en el aire. Vamos al cielo cuando Yahshua viene, a los muertos resucitarán. Todo el enfoque de la Escritura está en ese gran momento, ese evento de la segunda venida de Yahshua. Mientras estamos levantados, el Creador crea un nuevo cielo y una nueva tierra, pero nosotros de ninguna manera vamos a vivir en ningún cielo. En el libro de segunda de Kefa, de Pedro 3:10, lo puede leer. Pero si las personas murieron y fueron inmediatamente al Samaín, al cielo, ¿por qué deberían desear la segunda venida? Ya estaría en presencia de Yahshua y caminaría por esas calles de oro. Todo el mensaje de la Escritura se basa en el hecho de que Yahushua, que vino una vez, vendrá de nuevo. La Escritura menciona la segunda venida de Yahushua 1500 veces, una vez cada 25 versos en el Nuevo Pacto. Pero cada profecía en el Antiguo Pacto acerca de la primera venida de Yahushua, hay 8 en su segunda venida. La tumba no es el final. Sin Yahushua no hay esperanza. Sin Yahushua usted no tiene ningún tipo de esperanza. Sin Yahushua no hay vida, no hay muerte, ¿sí? Y Yahushua nos dice a usted y a mí, quiero que vivas no solo por el tiempo, sino por toda la eternidad. Puedes tener la seguridad de la vida eterna. Puedes tener la seguridad de que aunque vayas a la tumba, puedes salir como yo lo hice. La eternidad es mucho, mucho tiempo. Nunca termina. ¿Lo has establecido en tu led, en tu corazón? ¿Estás dispuesto a decirle a Yahshua que estar con Él por la eternidad vale todo? ¿Estás dispuesto a decirle a Yahshua que incluso si salir por Él significa seguir la Emet que nunca antes has seguido? Si significa hacer cambios y sacrificios en tu vida, si significa seguir la Davar de Yahweh y no del hombre, si significa obedecer a Yahweh, no importa que sea lo que sea que signifique, estás dispuesto a decir, te amo lo suficiente Yahweh y quiero pasar la eternidad contigo. Quiero escucharte decir, bien hecho, tu fiel servidor. Yahushua te está llamando a seguirlo. La eternidad lo vale todo. Él te dará la seguridad. Seguir a Yahshua, ¿sí? Es seguir a Yahshua, es toda la Jai. Si quieres vivir con Yahweh por toda la eternidad y no quieres ser engañado por Samael, entonces ora. Ve al lugar secreto hoy o ahora mismo, ¿sí? Ve y pídele a Yahweh sobre ello. Debemos orar por la guía de Yahweh. Pregunta y te será dado. Busca y encontrarás. En el libro de Matthew 7:7, estudia, ¿sí? Para mostrarte aprobado a Yahweh, dividiendo correctamente la palabra de la Emet. Segunda de Timoteo 2:15. Si alguno hace su voluntad, él sabrá de la doctrina, ya sea de Yahweh en Juan o Yahuanán 7:17. Camina mientras tengas la luz para que no te caiga la oscuridad.
Yahuanán Juan 12:35. Tan pronto como se enteren de mí, me obedecerán. Tehilín, Salmos 18:44. Yahweh los bendiga a todos y que Yahweh los guíe a su dabar, a su emet, a su verdad y los mantenga salvos. Shalom Aleichem.